Bueno, muy buenos días para todos nuestros asistentes. Muchas gracias por estar con nosotros en este tema que es el Integration Selection Day de Consorcio Tech. Yo soy Duván Chaverra, soy el jefe editorial de Latin3 y pues inicialmente les agradecemos a todos por acompañarnos en esta iniciativa que nace del grupo de compras de Consorcio Tech. Ya vamos a hablar un poquito sobre lo que es este grupo de compras, pero inicialmente queremos presentarlos e introducirles el tema que nos invita hoy a platicar un poquito sobre el tema de cómo elegir al integrador de proyectos. Ya están viendo en pantalla nuestros invitados. Nos acompaña Eduardo Telles, Álvaro Pardo y Iván Gustavo Islas. Voy a hacer un pequeño perfil de cada uno para que conozcan a nuestros invitados usuarios finales, quienes nos hablaron un poquito de cuáles son como las pautas que ellos tienen para seleccionar al integrador, bien sea de seguridad o de soluciones de audio, video y broadcast. Voy a comenzar presentando a Eduardo Telles. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Ahí no tienes audio, Eduardo. Perdón, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por invitarme. Es un honor estar con los hermanos en Sudamérica, en Centroamérica, porque raras veces tenemos la oportunidad de convivir y esta es una grandiosa. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, gracias Eduardo. Brevemente les cuento que Eduardo es el Chief Security Office de Laboratorios Leomont. Él lleva más de 23 años como miembro de ASIS International, que es la American Society for Industrial Security, y también hace parte del miembro del Consejo Directivo, Comité Global Supply Chain y Comité de México de Certificaciones. Laboratorios Leomont, para quienes no lo conocen, es un laboratorio farmacéutico 100% mexicano con más de 80 años de experiencia. Entonces ya saben, Eduardo está encargado de toda la parte de seguridad de estos laboratorios. Es muy importante conocer sus opiniones al respecto. También tenemos ahí en pantalla a Álvaro Pardo. Él es el director de comunicaciones del Centro Mundial de Avivamiento. Álvaro es el responsable de más de 60 sedes de iglesias en 11 países y es el encargado de seleccionar a integradores y a todas las tecnologías de audio, video y broadcast para estos establecimientos. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias, Duván. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos con esta experiencia que tenemos con relación a los medios de comunicación. Básicamente en Avivamiento manejamos radio, televisión, servicios en vivo, streaming y una cantidad de conexiones, ¿no? ¿Pasó algo? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Álvaro. Ok, perdón, se trabó por un momento. Entonces, digamos que nuestra experiencia se basa básicamente en audio y video broadcast y toda la parte de streaming. Digamos, resumiendo. Duván, te estamos viendo. Sí, qué pena, tuve un pequeño problemita de conexión. No alcancé a escuchar a Álvaro, no sé si se presentó ya, se hizo... Sí. Bueno, perfecto. Entonces sigo ahora con Iván, ya también están viendo a Iván. Iván es el subdirector de prevención de pérdidas para logística y transportes de Liverpool. Es el responsable de la seguridad en toda la cadena de distribución, incluyendo la red de transporte nacional de más de 10, y lleva más de 10 años laborando para Liverpool. Es abogado de profesión y con 18 años de trayectoria en el sector de retail. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias. Buen día para todos. Espero que estén bien todos en sus casas y con sus familias. Gracias por la... Bueno, y brevemente también nos va a acompañar Max Caramillo, quien es el Chief Integrator Advocate de Consorcio Tech, y también están viendo en pantalla a Milena Castaño. Max nos va a acompañar en toda la parte del panel. Y bueno, Max, ¿cómo estás? Hola, Duván, muchas gracias. Gracias, Eduardo, Álvaro, Iván, por estar con nosotros. Sí, estoy a cargo de Consorcio Tech. Para aquellos que no sepan qué es Consorcio Tech, somos una red de integradores en Latinoamérica, tanto de seguridad como sistemas multimedia. Y la idea es premiar a los integradores con reembolsos por las compras a las fábricas que están apoyando a la plataforma. La razón de hacer este encuentro es para ayudar a nuestros afiliados, que ya son 70 firmas de integración, a entender cuáles son las necesidades del cliente final, ¿no? O sea,
también de tanto de seguridad como multimedia. Tenemos aquí a 3 empresas, esperemos escuchar sus opiniones y Duván, pues muchas gracias. Paso la palabra a Milena, que es nuestra directora financiera del programa Consorcio Tech, para que nos dé un saludo. Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias Max. Pues yo realmente solo estoy aquí para saludar a mis integradores afiliados, espero que aprovechen mucho este espacio, que hagan todas las preguntas y ya Max y Duan sí quedan encargados de dirigir pues el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Gracias, Milena. Okay. Bueno, antes de comenzar, una solamente recomendación para nuestros asistentes. A la derecha de esta plataforma van a encontrar una pestañita que se llama Discuss. Ahí, ¿qué quiero que hagan? Coméntenos desde dónde nos están viendo, desde qué países están pendientes en este panel y si tienen preguntas o comentarios, las vamos a leer desde ahí en cualquier momento del panel. Así que hagan sus preguntas frente al tema, hagan sus comentarios y vamos a generar una interacción muy interesante entre ustedes, nuestros asistentes y nuestros panelistas. Comencemos entonces, Max. No sé si hablamos entonces, introducimos este tema con nuestros invitados sobre el proceso ideal para seleccionar a un integrador para un proyecto nuevo o de renovación. Señores, ¿qué tienen ustedes en cuenta en ese proceso? Voy a comenzar con Eduardo. Eduardo, ¿qué tienes tú en cuenta para el tema de seguridad en el proceso de selección de un integrador? Muchas gracias, Duván, gracias a Álvaro, a Iván, a Max por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes. Te puedo decir brevemente que en Leomont hicimos crecer prácticamente desde cero en 18 meses una nueva planta para fabricar la vacuna para el COVID-19 de AstraZeneca. AstraZeneca nos dio el proyecto y teníamos el área de almacenamiento de alta estiva, pero no teníamos nada de producción. Entonces, ¿qué hicimos y a quiénes buscamos para que nos ayudaran? Si bien podíamos haber ido con las compañías que usualmente trabajan para la industria farma, nosotros queríamos innovar. Queríamos ser lo mejor que hubiera en fabricación de medicamentos desde el punto de vista de seguridad, bueno, en todos los aspectos, pero en seguridad. Y entonces lo que buscamos fue a las empresas que estaban más adelantadas y ofreciendo lo último en tecnología. En este momento, por la pandemia, no podíamos poner a negociar a 3 empresas que vinieran y nos hicieran presupuesto, entonces nos basamos mucho en lo que nos dijeron otras empresas, no necesariamente del sector farmacéutico, lo que ellos recomendaron y así tomamos la decisión de con quién trabajamos esto. Eduardo, estabas hablando de que generalmente son 3 empresas de integración las cuales ustedes escogen. No, está escuchando voces no, ahí es que a no, fondo. está malo. Se bloqueó completo. Luis, te estamos escuchando. Sí, qué pena. Lo que pasa es que mi computador se congeló y tampoco puedo bloquear ni siquiera el micrófono. Entonces estoy aquí cuadrando con mi productor. Disculpe. Okay. Pero sí, no voy a sí. más. Eduardo, que estás ahí con 3 integradores. Generalmente, ¿ustedes trabajan con 3 para hacer una licitación? Sí, es correcto. Lo que buscamos al hacer estos 3 integradores es, primero, les damos las reglas de juego a los 3 para que no haya una diferencia entre que ofrece uno y otro. Y les decimos, voy a explicarlo de manera muy sencilla, les pedimos, a ver, todos ofrézcanos manzanas. Tiene que ser la misma marca, aunque no la manejes. El caso es que podamos comparar realmente su capacidad tecnológica y de desarrollo. Una vez que ya tenemos a las 3 empresas que cotizaron con manzanas, entonces pasamos a la siguiente etapa donde les decimos, ahora sí, dime, con tu mejor equipo, tus mejores especialistas, ¿qué es lo que propones para resolver ese mismo problema? Y entonces ahí es donde ya entra la diferenciación entre los diferentes equipos y lo que propone cada una empresa. Un tema muy interesante es que haciendo este tipo de concursos hemos hecho que a veces no solo gane uno, sino que ganen 2 o los 3 y que entre los 3 les pedimos se pongan de acuerdo para el desarrollo. Y esto fue lo que pasó cuando hicimos toda la creación de la planta de Leomont de AstraZeneca en México.
México. Ahora, Álvaro, Iván, ¿es más o menos lo mismo? En esas licitaciones privadas, ¿ustedes tienen ya un pool de integradores y hacen un filtro a llegar a 3? Álvaro, ¿puedes responder primero? Gracias, Max. Digamos que el proyecto que está nombrando Eduardo es muy grande, ¿verdad? Es montar una planta, o sea, es una cuestión gigantesca que requiere de muchísimos frentes y de especialistas en muchísimas áreas. Digamos que en nuestro caso, como son proyectos más focalizados, cuando vamos a innovar acerca de algo específicamente, por supuesto, tenemos uno que otro integrador que en momentos nos sirve de asesor, ¿cierto? Pero dentro de la organización hemos creado equipos de trabajo que casi se vuelven integradores, ¿cierto? Entonces, a medida que hemos ido avanzando en el tiempo, también hemos ido aprendiendo y trabajando directamente con los compradores. Entonces, tenemos dos frentes. Hay un desarrollo in-house que se vuelven casi como integradores internos, ¿cierto? Y hay un trabajo externo que requiere un integrador externo. Por ejemplo, para poder llegar con la señal de televisión a las 60 sedes que tenemos en diferentes lugares, no solo de Colombia, sino de Estados Unidos, 5 países de América Latina, de Sudamérica, 2 de Centroamérica, y en Europa estamos en Barcelona en este momento, por ejemplo. Entonces, poder transmitir en vivo en todos esos lugares sin retraso de tiempo requirió el trabajo con un integrador que de la mano con nosotros pudimos ver varios sistemas en los que por costo-beneficio podíamos realizar esa meta, ¿cierto? Okay. Digamos que en ese caso el integrador se escogió basados en la propuesta de valor que nos dieron, ¿cierto? En el nivel de educación que nos podían dar acerca del tema y también en el proceso completo, desde el momento de la producción de nuestro material hasta el momento de la distribución del mismo. Entonces se tomaron en cuenta ese tipo digamos, de características para escoger al integrador. Entonces, en este caso, ese proyecto, Álvaro, fue un solo integrador que hizo ese trabajo de asesoría. Nosotros, por lo regular, cotizamos con 2 o 3 integradores. Okay. Ahora, no solamente por costos, ¿cierto? Sino también por la efectividad. En este caso, por ejemplo, en el caso que les estoy contando de llevar esa señal a las sedes en todos esos lugares y países, además, hasta Europa en este caso, digamos que se escogió el que podía darnos el menor tiempo de delay en la transmisión. Por ejemplo, ese fue el punto específico. Luego nos preocupamos por el dinero, ¿verdad? Y así fue como lo escogimos. Entonces, algunos no podían ofrecer menos de 3 segundos de delay, otros equipos demasiado costosos. Y encontramos uno que llegamos a una media, ¿cierto? Como decía Aristóteles, una media feliz, en donde todos quedan contentos. Y esa media encontramos, llegamos a una distribución de nuestro video en más o menos 300 milisegundos a todas las sedes al mismo tiempo, y ya con él sí desarrollamos pues, las compras y todo el proceso interno que se hizo también, in-house ahí en la iglesia. Okay. Ahora, ¿estamos de acuerdo que el integrador es un contratista? Que el integrador es un contratista que presta servicios tanto por un lado de servicios multimedia como servicios de seguridad. Iván, me gustaría saber pues ahí en Liverpool cómo es que ustedes tienen esos integradores. Nosotros internamente es una empresa exterior contratados para resolver problemas puntuales en el caso de Liverpool, por ejemplo, de seguridad. ¿Me comenta sobre eso, por favor? Sí, Max, muchas gracias. Reforzando un poquito lo que comentó Álvaro y también lo que mencionó Eduardo, para la parte de la elección de los integradores, pasan también por un proceso a nivel interno, con un project manager y un equipo, un staff, que como bien mencionó Álvaro, literal es como si fuese un integrador interno,
y con base en lo que se definen en un plan de capacidades o capabilities, se determina cuál es el grado de necesidad y la solución que se deberá implementar. ¿Por qué razón? En antaño, existían malas prácticas y yo creo que a muchas empresas les tocó de que los integradores eran prácticamente quien ponían las soluciones sin necesariamente atacar de fondo o de facto la necesidad que el usuario final requería para resolver algún issue o alguna necesidad de seguridad que tenía en ese momento por atender. Entonces, la experiencia, obviamente la profesionalización del área también fue orillando a que todas las áreas de seguridad hoy en día sean parte integral, incluso de los equipos de TI. Hablando de lo que es seguridad electrónica, va de la mano también con estándares internacionales y con temas de PCI, con temas de protección de datos, de información, de seguridad en la red interna, la red externa o los nodos de comunicaciones al exterior, y obviamente tiene que definirse un estándar mínimo que debe de cumplir cualquier proyecto. Y ya con base en eso se deben generar biblias para determinar el nivel de especialización que se requiere al momento de contratar un integrador. Es decir, si es un proyecto estándar de, a lo mejor, no sé, voy a hablar al azar, de 50 a 100 cámaras, bueno, hay un pool de integradores que se dedican a este nivel de expertise, pero si ya tenemos un proyecto a nivel macro, como el ejemplo que mencionaba Eduardo con la planta de AstraZeneca, estamos hablando que es un proyecto multidisciplinario y no nada más intervendría, obviamente, un integrador, sino que interviene en otras áreas, tanto de ingenierías, porque va junto con pegado también temas de seguridad a nivel seguridad física y contra incendios, y va ligado también temas de seguridad electrónica. Bueno, lo mismo pasa de este lado. Entonces, ya el nivel de proyecto demanda obviamente un nivel de especialización y sobre todo las certificaciones que debe de cumplir para garantizar ese estándar que a nivel interno ya se tuvo que haber fijado, ¿no? Y esos estándares son los que mencioné hace un momento, desde la seguridad en cableado estructurado, desde la garantía y seguridad de las instalaciones, los tráficos de redes, todas las certificaciones y garantías que se deben de cumplir, y lo principal es que cumplen con el plan de capacidades que previamente se fijó en la mesa de proyecto. Muy bien, Iván. Entonces, pues, en el caso, pues, allá de Liverpool, me das por entender de que usted como cliente final que está llevando está llevando el integrador a cumplir con las necesidades previamente establecidas internamente, ¿es así? Es correcto. Nosotros hacemos el planteamiento a nivel capabilities, todo lo que es la necesidad a cubrir, tanto primaria, secundaria y terciaria, obviamente ya hablan incluso esquemas hasta de redundancia también, que es uno de los estándares respecto a la disponibilidad de los equipos, y en la mayoría pues buscamos en equipos críticos tener 5 9, ¿no? Como estándar. Entonces, parte de eso debe de cumplir como especificación para el momento de buscar al integrador o al proveedor que pueda desarrollar el proyecto, debe de garantizar y cumplir con esas expectativas, y lo fundamental es también el expertise o el know-how respecto a proyectos similares, que obviamente también eso es un marco de referencia para poder elegir a la mejor opción en el mercado. Bien, yo ahí escuché algo, Iván, muy interesante, y es el tema de conocimiento que ya tienen que tener internamente antes de seleccionar un integrador. Me refiero al tema de la tecnología. Antes el integrador ofrecía y sin conocimiento previo del cliente, pues se accedía a ese producto. Ahora entiendo que ya ustedes y su equipo ya tienen un conocimiento más profundo de lo que son las marcas, de lo que son las tecnologías, de lo que requieren, y eso permite también seleccionar un mejor integrador, un mejor proyecto. Mi pregunta también es, ¿sería ideal? No lo hay en este momento, pero cuando ustedes tienen proyectos en los que necesitan integrar varias tecnologías, sea seguridad, sea audio y video, en un mismo proyecto, ¿sería lo ideal tener un integrador que haga todo eso? ¿O sigue siendo mucho más interesante trabajar con ambos integradores que se encarguen de diferentes soluciones, sea aire acondicionado para una parte, sea seguridad para otra parte, sea audio y video? ¿Y qué tan difícil es trabajar con varios al mismo tiempo para un proyecto? No sé quién se anima a responder eso. Eduardo, Sí, es muy interesante tu pregunta, y continuando con lo que decía Iván, hoy en día, ya hace 20 años, 25 años, ustedes todavía no habían nacido, pero ya eran nuevos proyectos en donde lo que comprabas era lo primero que llegaba. Hoy en día necesitas permear o hacer un paso entre lo que tienes ya pasado de moda o obsoleto hacia lo nuevo. Entonces, respecto a tu pregunta es,
A mí lo que me funciona es, mis manejadoras de aire en la industria farmacéutica son muy especializadas. Nosotros no estamos jalando aire de afuera, lo estamos lavando una y otra vez. Y yo necesito un especialista para eso, necesito un especialista para el agua. El agua tampoco la tiramos nosotros, la lavamos el agua, por decirlo así, una y otra vez. Pero necesitamos un especialista, un integrador que nos ayude. No tiene que saber de todo y no tiene que vendernos todo lo demás, pero tiene que entender cómo funciona. Y eso me lleva a otro punto importante que con Iván y Álvaro me acabo de recordar, y es el mantenimiento. Hoy en día estamos buscando integradores que aparte me den el mantenimiento que necesito y que no esté yo batallando con ello. ¿Por qué me interesa que sea el mismo integrador el que le dé mantenimiento? Porque él conoce las entrañas de todos mis equipos, conoce por dónde fueron los cableados, las tuberías, sabe a detalle cómo es mi operación y también ya conoce cuáles son mis prioridades. Entonces, parte de seleccionar un buen integrador hoy día es que me pueda dar ese mantenimiento y no que tenga que estar buscando yo después quien lo haga. Excelente, Eduardo, gracias. Álvaro, Iván, ¿algún comentario frente a ese punto? Pues hombre, bueno, Iván, adelante Álvaro, adelante. Voy con Álvaro. No, dale, tú eres más, tú tienes más experiencia en este. Bien, en esa cuestión, ahí difiero yo personalmente del criterio de tener asignado al mismo integrador que desarrolló o implementó las ingenierías por dos puntos. Hablando de niveles de proyectos macro o proyectos donde literal hay una integración, no nada más de sistemas de monitoreo o sistemas electrónicos, sino también la automatización de elementos críticos, como bien mencionó Eduardo, temas de extractoras de aire o aires acondicionados, las sumas, los chillers o todo lo que tenga que ver, incluso ligado a los paneles de alarma por fuego o humo. Son puntos críticos, sí. Un punto válido es que quien desarrolló, quien implementó, conoce perfectamente de la A a la Z cómo se implementó, conoce las dolencias también o las posibles deficiencias o fallas que pudiera tener la plataforma, y al final la reacción en caso de alguna contingencia pues puede ser mucho más expedita. Sin embargo, la práctica también nos ha dicho que en caso de que pongamos todos los huevos de la gallina en una sola canasta, en el momento en que la gallina se vaya, pues bueno, adiós, ya empiezan los dolores de cabeza fuertes. Entonces, una de las sanas prácticas que queremos llevar es que nosotros tengamos también conocimiento de exactamente lo que se implementó de la A a la Z, tanto a nivel ingeniería como a nivel soporte. Y lo más importante es que la automatización de los mantenimientos hoy en día ya también es una realidad, no nada más digo en empresas aquí en México, yo creo que a nivel mundial, respecto a la programación de mantenimientos, la identificación con posibles SKUs o algún número clave que pueda identificar el número del equipo, dónde está ubicado el equipo, cuándo se instaló, su fecha de caducidad. Eso si se carga en una plataforma para que automatice los mantenimientos, automatiza el tema de las garantías y principalmente que dé seguimiento a los contratos que se firman, en este caso los SLAs o todo lo que tenga que ver con la implementación de estos modelos de tecnología, llámese como se le llame. Sabemos que la tecnología evoluciona y cambia constantemente. Entonces, un punto, y quiero ponerlo aquí a colación también, es la diferencia del CAPEX-OPEX. Hoy en día ya también debemos hacer esa distinción para saber cuáles son los activos que se quedarán ya, obviamente, bajo manutención o tutela de nosotros como responsables de seguridad. Y en el tema de arrendamiento o leasing, pues cuáles son las ventajas, tanto a nivel fiscal como las ventajas a nivel implementación tecnología, para actualizar la misma plataforma de seguridad y no estar invirtiendo constantemente en la reposición de los equipos. Entonces, yo creo que vea esas dos aristas, esas dos diferencias. Uno, el tema de sí manejar y tener el conocimiento en casa. No es malo tercerizarlo, digo, no está satanizado, pero si no conocemos nosotros el propio aplicativo, y por eso tenemos expertos también en casa, pues literal nos estamos casando y a veces quién sabe con quién, ¿no? Entonces, pues es uno de los puntos que quería comentar, digo, muy válido también lo que mencionó Eduardo. Entonces,
Adelante, Álvaro, perdón, te interrumpí. Le pregunto, No, Iván. Álvaro, en el caso suyo, ¿todos los equipos son comprados o hay algún equipo en leasing? ¿Cómo hacen ustedes ahí el mantenimiento, el seguimiento de, no me acuerdo cuántas iglesias son que ustedes tienen en sus equipos, ¿no? Es mucho ya. Pues, ¿Cómo hacen ese seguimiento? Lo que pasa es que son muchos frentes. Tenemos un canal de televisión, por ejemplo. Entonces, el montaje de un canal de televisión es gigante. Ahí se usaron 2 integradores, por ejemplo. Uno que se encargó de toda la parte de cableado, conexiones y demás, y otro acerca de los equipos, transmisión, antenas. Bueno, eso fue muy, muy grande. Sin embargo, lo que dice Van es verdad. Nosotros, con el paso del tiempo, bueno, digamos que el canal tiene al aire más de 20 años. Cumplimos 20 años ahora en julio. Y durante ese tiempo lo que hemos hecho también es formar un equipo de trabajo interno, ¿cierto? Tenemos gente desde el día cero, desde los 20 años conmigo, hasta el día de hoy, que están allí y que han logrado también un nivel de expertise gigantesco. Entonces, aunque sí usamos, obviamente, de integradores externos y de consultores también, en algunos casos solamente, digamos, nos asesoramos, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Pero por lo general hemos comprado los equipos, no hemos trabajado por leasing. O sea, una buena escogencia de los equipos a comprar y proyectando esa compra en el tiempo puede llevarlo uno a tener elementos que duren muchísimo tiempo y que en ese tiempo se paguen por su uso y que sea más efectivo la inversión. Les pongo un caso. Cuando comenzamos nosotros a comprar nuevas cámaras, nos asesoramos de varios integradores y nos empujaban a comprar equipos SD en ese tiempo, ¿cierto? Y equipos costosos, equipos que costaban más o menos, una cadena de cámara podría estar por los $100,000, más o menos. Sin embargo, a medida que fuimos estudiando también las tecnologías que estaban apareciendo en ese momento, nos dimos cuenta que el HD era el futuro. En ese momento nadie hablaba de HD en Colombia, nadie compraba cámaras HD. Sin embargo, nosotros comenzamos a investigar al respecto y terminamos comprando cadenas en HD a unos costos realmente muy, muy buenos. Y cuando comenzamos a transmitir en HD, nadie lo hacía en HD aquí. Fue algo increíble. Incluso comenzamos a hacer streaming en HD en ese momento. Pero digamos que al final todo ese desarrollo terminamos haciéndolo en casa. Y el integrador nos apoyó en la compra de equipos, instalación de equipos, cableado, etcétera. Pero eso nos llevó a pensar, oiga, venga, necesitamos entrenarnos, ¿cierto? Y eso es lo que ha sucedido con nosotros. Entonces, sea el proyecto grande o pequeño, sí, nos asesoramos, usamos de los integradores, pero fortalecemos en casa también, generando experiencia y conocimiento. Excelente, Álvaro. Un saludito a Jorge Sánchez desde México, a Octavio Villa también desde Ciudad de México, y también nos comenta Mauricio Suárez, que es muy interesante, y saludos a Iván. Recuerden que pueden hacer sus preguntas ahí en esta pestaña de discursos también, y nos explican, nos indican a quién le dirigen la pregunta sobre ese tema tan interesante de los integradores. Max, ¿voy con otra pregunta o tienes algún comentario? No, hágale, Dewey. Bueno, quiero referirme a las marcas. ¿Qué tan importante para ustedes es el tema de las marcas en cuanto a la fidelidad que quieren tener si ya tienen una marca? ¿O qué tan abiertos están para escuchar propuestas nuevas de marcas distintas para los proyectos? Y otro puntico, en la figura de commissioning consultor en nuestras industrias, ¿qué tanto aplica para la asesoría de los proyectos? Arranquemos en el orden en el que íbamos, Eduardo, contigo. Bien, para nosotros es importante la marca, pero a nosotros en la industria farmacéutica nos gusta ser innovadores. Necesitamos tener
lo más moderno, porque así como evolucionan las marcas farmacéuticas y los modelos de seguridad que necesitamos tener, no solo en los accesos o en las áreas comunes, sino también en las áreas de producción. Nosotros necesitamos contar con máscaras. Imagínate una persona en área de producción que trae cofia, cubrebocas y todo un traje blanco, todos se ven iguales. Entonces, sí buscamos siempre lo nuevo que hay en el mercado. Para nosotros es muy importante, más allá de la marca entra en segundo lugar. Y con respecto a tu segunda pregunta, nosotros también buscamos que haya uno de los integradores sea el líder de todos los proyectos o del mantenimiento que hay que hacerle a los equipos. La mayoría de las veces, yo te podría decir que cada 4 o 5 años renovamos toda la plataforma, ya sea de control de accesos, de CCTV, de IT, y lo hacemos en base a la experiencia que nos va dando durante esos 3 o 4 años la empresa que hayamos tenido haciéndolo. Y es él quien busca cómo hacer interactuar a los otros proveedores para que yo solo tenga un solo frente, una sola empresa a la cual yo le pida las cosas y se haga responsable ante mí de que todo esté funcionando al 100%. Gracias, Eduardo. Max. Sí, Eduardo, dijiste que cada 4 años hace cambios de control de accesos. Cada 4 años hacemos control de acceso porque cada vez necesitamos tener más, identificar un intruso o un ex empleado o alguien que pudiera querer buscar hacer daño. En este momento de hacer ese cambio de la tecnología de control de acceso, ¿están abiertos a revisar la fábrica o el integrador mismo que hizo esa implementación? Es correcto. De hecho, por eso me gustan a mí las ferias de seguridad, porque yo voy buscando innovación. No voy buscando lo mismo que ya tengo a ver si lo mejoraron. Busco qué hay nuevo para poder tenerlo. Hoy en día usamos ya solamente el reconocimiento de ojos, no de iris, de ojos para efectos de acceso, porque con el cubrebocas por la pandemia pues ya no podemos ver más. Entonces nuestro banco de datos ahora se baja estrictamente en ojos, como los míos que casi son de chino. Iván, ¿concuerdas con eso de Eduardo? ¿Cada 4 años es un promedio o cada empresa lo hará totalmente diferente? ¿Ahí hay un patrón? Yo creo que depende también de qué cambia en el entorno y qué cambia respecto a tus impactos de riesgo. O sea, eso depende para hacer, al menos de este lado, para hacer una inversión o una actualización. Digo, insisto, depende la necesidad, depende las capacidades que se hayan planteado en los proyectos originales. Si las capacidades fueron bien implementadas a nivel ingenierías y a nivel desarrollos y sigue funcionando, pues bueno, hay sistemas o hay incluso tecnologías que tienen 6, 7 años, siguen operando perfectamente y cumplen con su cometido. Pero si cambia algo en el entorno, digo, como ocurrió con el tema de la pandemia desde el año pasado, obviamente no nada más cambió el sector comercial, cambió el sector logístico y el medio social también se transforma porque surgen nuevas patologías sociales a nivel delincuencial, a nivel patologías de desestabilización social, ¿no? Pues nuevas formas de delinquir, nuevas formas de hacer extorsiones, nuevas formas de traficar con drogas. Entonces, hoy en día, este medio que cambia nuestro entorno también nos obliga a poner en consideración nuevas soluciones porque las soluciones vigentes o las que estaban vigentes ya no cumplen el objetivo para el cual fueron diseñados. ¿Por qué? Porque algo cambió. Y al cambiar algo se tiene que actualizar completamente tanto los análisis de riesgo de cada ubicación y lo más importante, los planes de continuidad de negocio también tienen que actualizarse porque deben de ser documentos vivos. Es decir, mientras cambie el entorno, deben cambiar también y revisarse todos estos planes para ver cuál es la nueva necesidad, cómo se actualizan esos planes de capacidades y qué tecnología es la que va a suplir o va a incorporarse a este modelo de seguridad que se tenga implementado.
Una filosofía que nosotros seguimos es que todas las soluciones a nivel seguridad y a nivel ingeniería deben cumplir con 3 pilares. Es decir, deben de ser flexibles, deben de ser escalables y deben de ser sostenibles. ¿Por qué razón? Porque si hoy en día invierto en alguna solución que el día de mañana, porque cambia algo en el entorno, ya no es amigable o no puedo integrarla con otras soluciones o no puedo crecerla como proyecto, definitivamente fue una solución mal implementada o una solución que no cubrió exactamente el plan de capacidades que se tenía diseñado en su momento. Entonces, hoy en día lo que sí buscamos es de que cumplan con esos 3 pilares y pues prácticamente nuestros sistemas no están casados con una marca en específico, pese a que tenemos un área comercial que se encarga de hacer las negociaciones con diferentes fábricas o marcas. Lo que buscamos es, dependiendo el nivel de especialización, es el tipo modelo de marca que se va a implementar y ya el área comercial se encarga de hacer las negociaciones directamente con fabricantes o los distribuidores principales en México cuando no hay presencia del fabricante aquí en el. Sí, me imagino pues ahí Liverpool siendo un cliente corporativo grande, importante en México, ustedes tienen esas negociaciones directas con fábricas. Álvaro, en el caso de usted, pues nuevamente lo que estoy entendiendo es que hay una responsabilidad interna del cliente final en estar pues ahí siempre buscando esas alternativas. Para en un momento determinado hacer esas inversiones para actualizarse. ¿Hasta qué punto, Álvaro, ustedes pues allá esa responsabilidad es exclusivamente de usted como cliente final o delega eso en parte también al integrador que te está tocando la puerta y dice, señor Álvaro, tenemos una nueva solución de audio-video, nueva solución de microfonía, nueva solución de sonido para su entorno pues ahí audiovisual? ¿Cómo es esa mezcla entre lo que ustedes hacen de investigación frente al integrador que dice, mira, te aporto esta solución? Sí, mira, por ejemplo, esa pregunta que me parece muy valiosa, Max. ¿Hay alguien que asesora, aparte de tu equipo, Álvaro, y el integrador que también los puede asesorar como intermediario entre lo que necesitan ya para el futuro? ¿Hay una persona o un modelo ahí de asesoría adicional? Ok. Voy a poner un ejemplo hacia donde ha ido la conversación. Yo estoy muy de acuerdo con Iván, es más o menos como nosotros funcionamos. La idea es poder, digamos, dependiendo de la necesidad, dependiendo del objetivo, pues buscar la solución a ese problema. Por ejemplo, nosotros en ese momento pusimos cámaras de seguridad en las 64 sedes que tenemos en este momento, que están obviamente por internet llegando a un centro de control en Bogotá, en donde pues monitoreamos absolutamente todo lo que sucede en los servicios, son de doble vía, con audio, etcétera, cumplen ciertas especificaciones, y para esto tuvimos un integrador por un par de años que nos ayudó a la implementación de todo el proyecto, ¿cierto? Tener un implementador permanentemente en este tipo de instalaciones pues es costoso. De ahí que nosotros llegamos hasta un punto con el integrador y comenzamos nosotros a aprender a hacerlo, ¿cierto? Además de eso, hemos incluso desarrollado sistemas internos, ¿cierto? Con nuestro equipo, por ejemplo, de sistemas, hemos podido lograr, con la ayuda de un integrador, compramos una serie de cámaras de seguridad que nosotros, con un desarrollo interno de sistemas, logramos, por ejemplo, tener una doble vía casi en tiempo real con las sedes, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que digamos, en nuestra perspectiva, el integrador nos ayuda a aprender, ¿cierto? Ahí sí, como estoy aquí en una conferencia de integradores, de pronto no sé cómo se vea, pero realmente nosotros aprovechamos para aprender y poner, digamos, en ejecución interna todos esos valores. Porque es costoso mantener un integrador permanentemente. Ahora, una empresa ya como la que maneja Eduardo, como la que maneja Iván, que son empresas gigantescas, entiendo que el integrador tome mucho más valor y sean permanentes sus servicios. Pero en nuestro caso es para el arranque y el aprendizaje.
a pesar que pues también es, digamos, por decirlo así, el modelo de negocio que nosotros representamos para ellos, somos grandes, ¿cierto? Estamos hablando de una iglesia en Bogotá que tiene más de 20.000 miembros cada fin de semana reunidos en nuestra sede principal, más 60 sedes en actividad, donde hay audio, video, seguridad, etcétera, ¿cierto? No, digamos que no es un cliente, es un cliente ya de pequeño a mediano. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, lo que les digo, fuimos aprendiendo a hacer nuestros propios integradores en muchas cosas. Y digamos que en eso sí, los integradores con quienes hemos trabajado han sido generosos en darnos digamos, la asesoría que necesitamos para ir aprendiendo, ¿cierto? En eso sí, pues soy totalmente franco. Hemos generado ese aprendizaje interno e incluso hemos comenzado a asesorar a otras iglesias, ¿cierto? Que también, y más ahora en pandemia, nosotros ya hacíamos streaming de video llevamos haciendo streaming de video 15 años. Cuando lo que les digo ahora, nadie hablaba de video en HD por internet. En Colombia fuimos los primeros. Entonces, toda esa experiencia también la hemos estado transmitiendo, y más ahora en pandemia, a todas las iglesias que nos han pedido esa asesoría. Y en algunos casos de iglesias que ya tienen, digamos, un crecimiento mucho mayor, hemos recomendado integradores para que les ayuden en ese arranque de proceso. Es más o menos en la forma que nosotros hemos venido trabajando, obviamente buscando siempre, para no repetir lo que dicen mis compañeros, buscando esas mismas características que ellos han expuesto de esas empresas que hemos tomado como partners. Tenemos una pregunta de Octavio Villa para Iván o Eduardo. Le voy a dar la palabra a Eduardo y Iván puede complementar ahí la pregunta. ¿Cuál considera que sería la forma adecuada para que un integrador se acerque a empresas como las suyas? Encontramos que algunas se encuentran saturados de proveedores que tocan a su puerta. Eduardo, la forma adecuada para llegar. Bueno, en mi caso, como lo dije, me encantan los fierros nuevos, me encantan las nuevas ideas. Yo te puedo decir que nosotros ya estamos ensayando con camiones autónomos, es decir, ya no llevan chofer. Estamos utilizando ya drones que van en el techo del camión y que en el caso de que perciban un jammer, despegan automáticamente para empezar a mandar la señal de lo que es lo que está sucediendo, con cámaras que nos muestran cuando los delincuentes están deteniendo el camión que va sin chofer. Entonces, aunque saquen la pistola y se le enseñan, como no hay chofer, el camión no se espanta. Entonces, eso sería conmigo, ¿no? Conmigo es, tráeme qué es lo nuevo. A lo mejor no te voy a comprar lo nuevo, a lo mejor quiero nada más que adiciones cámaras o lectoras a mis sistemas, pero si con eso me vas a hacer llamar mi atención, ¿no? O puede ser una idea tan simple como, por ejemplo, poner la huella dactilar para un control de acceso. Y te digo, yo te puedo decir, oye, es que eso es muy caro. Sí, pero si pones una de esas, tiene que voltear a ver en dónde tiene que meter el dedo, y con eso, si tienes la cámara puesta apropiadamente, vas a tener una fotografía muy identificable de la persona que está poniendo la huella. Y eso, por supuesto, redunda en que ya que entran a mi almacén o a cualquiera de nuestras plantas, yo puedo decirle al software que siga a esa persona por toda la planta y me diga en dónde está exactamente en un momento dado, ¿no? Iván, para complementar, ¿cómo se acerca? La mejor forma de acercarse a ustedes de parte de los integradores es. Pues coincido con Eduardo. Definitivamente una solución innovadora o algo, digo, que sea novedoso dentro del mercado y que pueda ayudar a cubrir una de las necesidades principales, digo, hablando de temas de seguridad crítica, que es perimetral, lo más crítico yo creo para cualquier instalación. Yo creo que es pieza clave. Al final hoy en día, y yo creo que pasa en todos lados, hay un boom de empresas que se dedican a hacer integración de sistemas electrónicos de seguridad. Hay N cantidad de marcas de equipos, digo, puedo estar miles, muchas,
pero al final depende del usuario final cuál es su necesidad para poder elegir obviamente y de forma adecuada cuál es el modelo y la tecnología que va a ser útil, rentable y lo más importante que sea escalable, otra vez flexible y sostenible para su modelo de gestión de seguridad. Pero sí, definitivamente coincido con Eduardo, el tema de la innovación, yo creo que es un punto importante y que hace atractivo también temas de actualización respecto de los análisis de riesgo. Insisto, hoy en día la pandemia cambió muchas cosas, no nada más en el sector de la seguridad. Digo, bien lo mencionó Eduardo, el tema logístico también, digo, parte de lo que me toca como servidor de ustedes estar revisando aquí en este lado de la empresa. Digo, ha cambiado también el modelo logístico a nivel nacional, pero este cambio ha provocado tal cual una desestabilización también de modelos logísticos. ¿Por qué razón? Porque ante la pandemia y la necesidad urgente de hacer entregas o distribución o cumplir con la entrega del just in time, también propició que surgieran muchas empresas. Y digo, se va a escuchar mal que lo diga, pero muchas empresas patito, ¿no? De temas de logística, que tarde o temprano, cuando exista el asentamiento de esta polvadera que se levantó por la pandemia, pues tendrán a desaparecer y únicamente sobrevivirán las empresas que realmente se prepararon, se, digamos, concientizaron de cuál es el modelo de gestión de seguridad logístico, ojo, y serán las que sean las empresas exitosas del futuro. O sea, el modelo literal cambiará como lo concebimos hoy en día. Digo, Eduardo me está dando un punto importante. Digo, manejar camiones sin operador es algo que jamás habíamos pensado que se viera. Y algo que también debemos de reconocer es que la pandemia también nos ha obligado a dar pasos acelerados y agigantados hacia un futuro que no lo teníamos visualizado el día de ayer ni tampoco en este año. Entonces, hoy en día yo creo que estamos visualizando el futuro, digamos, de forma anticipada y desafortunadamente, esto cambiará también muchos esquemas de concepción a nivel seguridad, tanto a nivel headcount o capital humano, como los modelos de gestión de seguridad de cualquier institución. Excelente, Iván. Susana nos hace una pregunta que creo que la contestamos al principio sobre el tema de qué tienen en cuenta para seleccionar. Susana, creo que esa pregunta la contestamos al inicio y creo que con las respuestas que nos acaban de dar Eduardo y Iván, son los puntos a tener en cuenta para seleccionar a un integrador. Álvaro, otro punto importante que no se nos puede olvidar en este tema de cómo seleccionar un integrador es el factor precio. Los fábricas, los distribuidores nos dicen, en América Latina todavía sigue pesando mucho el precio. El precio es el que marca la diferencia en los proyectos. ¿Cómo ven ustedes eso desde su experiencia? ¿Qué tanto pesa el factor precio? ¿Prefieren calidad? A pesar que sea un proyecto un poco más costoso, ¿cómo manejan ese tema de los valores? Hombre, Duván, tocaste un tema muy importante y es que, pues sí, todo termina allí, ¿verdad? Pues a ver, digamos que hay que buscar el costo-beneficio, ¿cierto? Hay que llegar a esa media feliz que yo les comentaba hace un rato. Claro, uno puede invertir, por ejemplo, en cámaras $2 millones y se los gasta uno en un momento, ¿cierto? Sin embargo, el avance de la tecnología ha hecho que también la competencia entre fabricantes, por ejemplo, de cámaras de televisión o de cine, se haya también diversificado y la competencia que hay también haya abierto espacios a cosas que parecían locura años atrás. Por ejemplo, en la última feria NAP que estuve antes de pandemia, comenzaron a lanzar una cámara de cine que se llama Z, a unos precios realmente ridículos. Blackmagic lanzó otras cámaras de cine o 6K, 8K, ahora llegan hasta 12K, a precios también muy, muy bajos. Y marcas como Red, que son cámaras profesionales de cine, pues una cámara completa, totalmente armada, no bajaba de $60, $70,000 cada una. Pero hoy día, por ejemplo, nosotros ya tenemos 4 y la idea es llegar a 8 cámaras Red acondicionadas para estudio, que son cámaras de cine 6K. Y en este momento, por ejemplo, cada cámara completa, totalmente armada, lista en funcionamiento, está alrededor de los $18,000, ¿cierto? Y tenemos la ventaja que no solamente estamos haciendo la producción en vivo, sino que son cámaras con las que puedo hacer una película de cine. Entonces,
eso amplía el espectro del uso de los equipos que estamos comprando en este momento incluso, y estamos usando un integrador experto en red para esto, en este momento, por ejemplo, eh, y nos ha ido muy bien. La calidad de imagen aumentó. En este momento ya podemos hacer, ya estamos planeando la producción de una serie, por ejemplo, para sacarle el jugo, como decimos aquí en Colombia, a esa inversión que estamos haciendo. Eh, y los precios no es la cámara más barata, obviamente, ¿cierto? Pero lo que te digo, en el costo-beneficio estamos hablando de una cámara muy fina, una cámara que se usa para cine, haciendo televisión, series y hasta cine, si logramos esa meta que es nuestro objetivo final. Por lo menos en el área en esa parte de área audiovisual que estoy, de una de las áreas que estoy manejando en ese momento, ¿cierto? Entonces, el precio no puede ser el punto definitivo de compra, es importante, pero ese costo-beneficio es el que realmente delimita la inversión, por lo menos en nuestro caso. Excelente, Álvaro. Max, ¿algún comentario o voy con Eduardo con la misma pregunta? No, siento que Álvaro fue muy polite, muy educado. Pero sí, no, en últimas concuerdo pues ahí con la experiencia de los demás de que no es solo el precio en América Latina, el precio es, América Latina es una región muy sensible al precio, pero tiene lo más costoso es lo barato que nos sirve. Entonces, hay que tener un producto que sirva las necesidades y las cámaras, obviamente, que Álvaro puso pues allá, que no son las más baratas, pero ni las más costosas y están dando el servicio que necesita. Entonces, concuerdo enteramente con esa opinión. Exacto. Eduardo, tú ahorita nos hablabas sobre que o la política que tienen es mantenerse siempre innovadores y con la mejor tecnología. Eso involucra una gran inversión, ¿cierto? Entonces a ti el precio y el costo-beneficio también me imagino que buscas un equilibrio, pero cuando uno quiere tener lo mejor también hay que pagar también por lo mejor. Claro, lo que pasa es que en nuestro caso, por ejemplo, los análisis financieros, y te puedo decir que hasta actuariales que hacemos de los costos de los equipos, van encadenados también a cuánto puedo ahorrar en otras cosas. Por ejemplo, no me quiero equiparar con Liverpool ni de lejos, yo no tengo su operación ni su retail, pero en las farmacias, en México hay cadenas muy grandes de farmacias en donde al tener mis productos en los mostradores, o bien vamos a hablar de un supermercado en los mostradores, a mí me interesa saber si la gente se acerca a ver mi producto y si lo toma, lo ve y lo deja, o lo toma y se lo lleva, o inclusive acá les llamamos en México farderos, que se los esconden en las ropas y se lo roban. Entonces, ese precio, ese costo, yo se lo traslado al área de ventas, al área de promoción, porque a ellos les interesa saber también cómo se está desplazando nuestro producto y por qué sí o por qué no lo compra el cliente. Entonces, no es nada más el área de seguridad. De hecho, yo te diría que a lo mejor yo soy el 10% del costo de una cámara o de un control de acceso. Yo soy el 10% del quien paga eso. El 90% lo paga usualmente el área interesada. Si es un área de producción, ellos no quieren que se contamine un producto farmacéutico cuando se está fabricando. Imagínate una de las vacunas contaminada porque alguien trae una cortada en un dedo o cualquier cosa así. Todo eso lo estamos revisando y ahí es en donde yo hago el análisis financiero para decirles, tu área te conviene invertir en este o cual producto, que como bien dijo Álvaro, rara vez compramos el más barato. Tampoco te voy a decir que el de la tabla media, un poquito abajo de tabla media es usualmente lo que adquirimos, pero siempre buscando que las demás áreas involucradas e interesadas paguen parte de los costos de la seguridad, una gran parte.
Excelente. Iván, no sé si alcanzaste a escuchar. Creo que hay unas preguntas ahí de Susana Tinoco Sí. que sería interesante también. Esa, bueno, lo que le comentaba a Susana era que esa fue la pregunta con la que arrancamos el panel sobre qué teníamos en cuenta para la selección. Creo que ya la contestamos al principio y al final con la pregunta que hizo Octavio también se dieron como algunos parámetros para no repetir un poquito y avanzar un poquito en el tema. Iván, estábamos hablando con el tema sobre el tema factor precio, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta, estábamos mencionando la importancia del precio en la selección del integrador, en la selección de las tecnologías. Para ustedes, ese tema de costo-beneficio, ¿cómo lo manejan y qué tienen en cuenta a la hora de seleccionar las tecnologías y el precio que tanto pesa? Gracias. Sí determina obviamente un factor importante el costo o la cantidad de dinero que hay que erogar para implementar las soluciones. Sin embargo, todo se maneja obviamente con base en una licitación y obviamente los integradores que estén convocados a esa licitación son previamente seleccionados porque cumplen con un determinado estándar o un perfil que estamos buscando dependiendo la magnitud del proyecto que se va a implementar. Hace un momento preguntaban que si vemos nosotros como una opción tener un consultor o tener un asociado que nos pueda ir coachando respecto a la elección de las soluciones o incluso a la implementación de la solución que estamos buscando de acuerdo a un plan de capacidades. Dependiendo también del proyecto, digo, la realidad es de que los proyectos que se manejan hoy en día ya prácticamente están estandarizados o con Biblias y ya sabemos exactamente qué soluciones le que aplica según los metros cuadrados de superficie que se tenga que proteger. Sin embargo, hoy en día traemos un proyecto bastante importante que estamos hablando ya que son hectáreas de operación, donde la realidad es de que no tenemos ni el expertise, no tenemos el know-how y tampoco vamos a inventar el hilo negro nosotros. Entonces, con base en la operatividad de la dirección de proyectos, pues estipuló obviamente los alcances, las capacidades previamente definidas y al momento de revisar ya en conjunto con el resto de las áreas staff de las cuales pues nosotros como seguridad formamos parte, pues determinamos de que no teníamos el expertise, no teníamos el know-how suficiente como para poder desarrollar e implementar ese tipo de soluciones. Y lo que hicimos fue hacer una licitación para buscar un consultor o un trusted advisor que nos estuviera ayudando a hacer no las definiciones, sino comprender las capacidades que pusimos obviamente en el anteproyecto y que nos ayudara a construir a nivel proceso lo que nosotros visualizamos ya como una realidad. Es decir, ya pusimos el plan de capabilities, hicimos o hacemos un diagrama de proceso de inicio a fin con cada uno de los procesos core, para nosotros como seguridad que son los más importantes, y los diferenciamos de los medium core y los no core. Esto también nos ayuda a construir el plan de continuidad de negocio del sector o el segmento que se trate de negocio con base en estas capacidades. Y ya lo que es el Trusted Advisor nos ayuda a traducir en una realidad ese diagrama de proceso con diferentes soluciones o alternativas. Nos puede decir, bueno, pues mira, en este control de acceso, pues puede funcionar con esta tecnología, con esta solución, cumple el KPI respecto a los tiempos. Esto es fundamental, digo, cuando hablamos de proyectos de esa magnitud, la volumetría y los tiempos de operación son importantes y las soluciones de seguridad obviamente no deben contrapuntearse con la operación, sino que deben de ser un facilitador para la operación y lo más importante es que la implementación de dicho modelo de gestión debe ir acompañado o debe ir a la par del modelo económico o el modelo estratégico comercial que está buscando la empresa. Gracias, Iván. Sí, es todo un conglomerado de decisiones y de estrategias que se deben integrar para tomar una decisión final. Muy interesante lo que mencionas sobre el apoyo, la asesoría de alguien externo que también pueda ubicar los mejores que requieren. Eso es muy importante. Ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer un último comentario sobre un tema que quizás iría al todo lo contrario de lo que hemos manejado y es ¿por qué cambia de integrador? De pronto experiencias que les ha pasado que tengo que cambiar de integrador, me pasó esta situación, razones por las que ustedes de pronto deciden cambiar de integrador o buscar otras opciones. Arranco contigo, Eduardo. Algo breve para Sí, quisiera agregar, pues, para terminar, muchas gracias, Duan. ¿Cuáles son las pistas que deberíamos dar a nuestros afiliados, señores, para
llegar donde ustedes y ser de más utilidad. Entonces, es eso, ¿no? Es como, ¿cuáles son esos tips para tocar la puerta a Eduardo, Álvaro, Iván exitosamente para que puedan hacer negocios y poder, pues, ahí tener una relación fructífera? Y con eso, pues, ahí nos acabamos. Muy bien, pues para mí es muy importante el cumplimiento de las fechas. Cuando hacemos un proyecto de renovación o nuevo, usualmente yo no pongo las fechas de entrega ni cuándo estará todo en operación. Ahora sí que dejo que mi proveedor, el integrador, él solito se pone la soga al cuello. Si me dice en 3 semanas lo tengo, en 3 semanas no va a escuchar nada de mí. Pero si a las 3 semanas no tengo mi proyecto terminado, entonces sí, soy muy duro con los contratos y con las sanciones que tomo por no cumplir. Entonces, para mí es básicamente eso, porque a mí también me hace quedar mal con mis superiores, con los dueños o los accionistas de la empresa, si no se cumplen las fechas. Entonces, ese es uno de los factores más importantes para que yo no cambie. Si no tienes certeza de cuándo va a llegar una refacción o cuándo va a llegar el equipo nuevo que adquirí, pues entonces date 2 o 3 días más, pero no me digas, es que no llegó, es que no lo refaccionaron bien. Y eso no es mi tema. Entonces, para retención, yo diría que es eso. Y en cuanto a cuándo voy a buscar un nuevo proveedor, yo siempre estoy abierto, mis puertas, mi correo electrónico, mi Zoom está abierto siempre a que cualquier proveedor que tenga algo innovador, como dije, con eso pueden llamar mi atención. A lo mejor a la mera le digo, ¿sabes qué? No me interesa ahorita innovar, no voy a cambiar mi sistema de CCTV porque tiene apenas 2 o 3 años, pero si llegas y tocas a mi puerta diciendo, mira, traigo esto nuevo, te voy a decir, a ver, de lo que ya tengo, ¿qué harías para mejorarlo? Y entonces, de lo que actualmente está operando, y eso va muy ligado con lo que decía Iván, entonces dime cómo hago para escalarlo sin tener que invertir en equipo nuevo. Esas serían mis 2 propuestas. Álvaro, contigo muy brevemente tu postura frente a ese tema. Está apagado su micrófono, Álvaro. Intenta apagarlo y volverlo a encender. No. Voy con Iván mientras tanto. Iván, ¿estás ahí? Claro. Sí, voy contigo entonces. Pues bueno, el tema de realizar un cambio de integrador, pues digo, literal pueden ser 2 factores, ¿no? Uno, un tema de mal servicio, un tema de no acreditar una certificación, que es lo más importante. Todos los proveedores deben de cumplir o pasar por un proceso de certificación, pues para garantizar obviamente la estabilidad primero financiera, digo, porque hay proyectos que necesariamente requieren un tipo de apalancamiento cuando son proyectos de largo plazo, y obviamente con los temas comerciales que se pactan, ¿no?, en las negociaciones contractuales, pues bueno, ya quedan definidos los plazos de los pagos. El tema de la solidez financiera fiscal, creo que es algo que incluso legalmente también nos obliga a todas las empresas a garantizar que todos los proveedores, o ya sea personas físicas o morales, cumplan con estos requisitos, digo, para evitar también cualquier tipo de pues mala información y algún tema incluso también de imagen comercial respecto a temas ahí que pudieran representar lavado de dinero o alguna cuestión de evasión fiscal. Es muy importante también que se tomen en cuenta estos factores. El tema de la actualización o las certificaciones también es importante. Digo, sabemos de que las diferentes soluciones tecnológicas muchas veces requieren algún tipo de certificación para acreditar que puedan hacer la gestión o implementación de las soluciones en los proyectos en los cuales trabajan los integradores. Entonces, si no cumplen con esas certificaciones, pues definitivamente pues no pueden continuar con las funciones. Y ya digo, hay otras aristas, otros temas, ¿no? Ya cuestiones políticas o comerciales, pero ya al final, digo, las más importantes son las que acabo de citar y son las que tomamos hoy en día en cuenta para este sector. Y respecto a
a qué pueden hacer, digo, retomando nuevamente la pregunta, qué pueden hacer, cuáles son las recomendaciones, pues insisto, son la implementación de soluciones nuevas, innovadoras, creo que es la pauta fundamental. Insisto, hay miles de empresas, hay muchas empresas que se dedican a hacer exactamente lo mismo, entonces el valor agregado o el plus que se diferencie de las otras es el punto que le va a dar obviamente el factor bueno o el punto de entrada para poder incorporarse a cualquier empresa, no nada más con nosotros. Excelente, Iván. Excelente. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, no, ¿me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Qué pena. Bueno, aumentaron mucho acerca ya de lo que dijo Eduardo y Iván, pues es redundar en muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, quiero contar una experiencia que tuve con una empresa muy grande de distribución de televisión aquí en Colombia. Y es que cuando estábamos empezando, pues para nosotros era una inversión sumamente grande la que estábamos haciendo. Ellos estaban acostumbrados a los canales de televisión más grandes, ¿cierto? A Caracol y RCN, que son los más grandes del país. Entonces nos veían como poquito, ¿no? Aunque para nosotros la inversión era muy grande. Ese sentir, ¿cierto? Fue muy incómodo. Porque el servicio que nos prestaron no fue el mejor. Eso hizo que nos pasáramos a una empresa un poco más pequeña, pero que nos ofreció un servicio impresionante y con ellos hemos trabajado durante 20 años hasta el día de hoy. Y lo que hizo la diferencia es que ese integrador no menospreció los pequeños comienzos, ¿cierto? En ese momento estábamos en un inicio, hoy pues ya estamos en otro nivel, estamos comprando cámaras de cine que nadie más aquí, muy pocos en Colombia tienen ese nivel de cámaras y en esa cantidad, por ejemplo. Sin embargo, ese integrador se quedó por fuera para siempre. Hasta el día de hoy no volvimos a comprarle un tornillo. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? La relación que puede haber no solamente profesional, no solamente de experiencia, no solamente de equipos, un valor agregado también es esa empatía que podamos tener con el integrador, ¿cierto? Que el integrador diga, yo soy parte del equipo, yo quiero trabajar con ustedes, vamos mano a mano y aún en empresas tan grandes como la que Eduardo o Iván representan, yo creo que es un valor agregado muy importante, por lo menos para nosotros lo es. Ese estrecharnos, ¿no? Y formar un equipo en conjunto. No solamente todo lo demás que obviamente explicaron es muy importante y debe tenerse en cuenta y lo tenemos en cuenta, pero ese otro detallito humano y de compañerismo para nosotros. Excelente, Álvaro, esa experiencia muy interesante. Y bueno, recuerden, señores integradores, que no solo basta con tener el mejor producto. Hay un montón de cosas que acompañan a una empresa que la hacen única y que la hacen ser constante y apoyar excelente por manera a los usuarios finales. Con ese punto damos por terminado este panel. Yo les agradezco muchísimo en nombre de Consorcio Tech de Latinpress por haber aceptado esta invitación. Muy valiosos sus comentarios, muy valiosos conocer su experiencia y sus experiencias frente a los retos que día a día tienen que llevar a cabo y con sus cargos, con sus perfiles. Eduardo, a ti muchísimas gracias desde México por acompañarnos. Un gusto estar con nuestros hermanos en Sudamérica, en Colombia, y siempre a la orden para lo que quieran, consejos, recomendaciones de cómo llegar con distintos clientes. Estoy a sus órdenes. Gracias, Eduardo. Álvaro, también muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos todo ese conocimiento. Hombre, Duván, muchas gracias por la invitación, realmente lo disfruté y bueno, espero que haya aportado un poco. Igualmente, Iván, muchísimas gracias por todo y por enseñarnos y por contarnos un poquito lo que haces y de tu experiencia. Con mucho gusto, mil gracias por la invitación y espero que, haya sido claro y por lo menos un poco ilustrativo. Mil gracias. Claro que sí, Max se tuvo que ir antes. También les agradezco a todos por haber participado. A nuestros asistentes igualmente, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación y espero que hayan tomado nota de muchos puntos que acá se dejaron muy claros sobre
lo que se necesita, cómo elegir al integrador del proyecto es la decisión que es crucial hoy en día en nuestras actividades de tecnología. Muchas gracias a todos y estén pendientes que aquí en Consorcio Tech vamos a tener muchas más actividades virtuales para que ustedes tengan mucho más formas de conocer y de integrarse mucho más a esta industria. Feliz día para todos. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.